La obra se va a terminar. O sea, demos cosas por un hecho. ¿Por qué eligieron el 18 de noviembre como fecha tentativa? Porque ese día tenía una vinculación política con Jovenel Moïse, se pelearon a lo último. ¿Cómo ven ellos el presidente dominicano? Y la referencia al racismo y la esclavitud. La lucha por el canal como una forma de reivindicación de la libertad contra los esclavos. Los esclavistas somos los dominicanos. Hay oro y que el motivo principal es que se pretende explotar una mina. ¿Qué se necesita para que el Consejo de Seguridad apruebe la intervención? La intervención no es para una unificación. ¿Qué puede hacer Rusia para colocar en aprietos? Hoy qué mejor cosa que tú desestabilizar una islita en el Caribe, que tiene la mitad de ella mucha inversión norteamericana. CARICOM mandó una misión, se retira diciendo que está profundamente decepcionado. El convenio, el tratado dice cómo se resuelven de manera pacífica. Si no cumplen con un tratado, van a cumplir con un laudo. Y debe mantenerse cerrada la frontera. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Juan Miguel Castillo Pantaleón, un reconocido abogado, defensor de los intereses nacionales, en quien se ha pasado parte de su vida precisamente estudiando la relación entre la República Dominicana y Haití, y ha hecho importantes aportes para el país. Bienvenido, Juan Miguel. Yo encantadísimo de tu invitación para venir aquí a hablar de esa actualidad. Claro, me gustaría que analicemos el contexto, ya que hay varios ingredientes en la mesa. Está el tema del canal, está también la posible intervención, la solicitud que se ha hecho al Consejo de Seguridad de la ONU, también el diálogo que ahora quiere el pueblo haitiano, el no agradecimiento que se hizo en la ONU, y usted tiene todo el campo del mundo para que al pueblo dominicano, como conocedor, le explique la situación. ¿Cuántas cosas? Mira, vamos a tratar de ser sintético porque tu plataforma tiene un nivel de penetración. Y tú tengo que reconocerte como ciudadano los tremendos aportes que tú estás haciendo. Te fuiste a la frontera. Yo te sigo, tú estás en Gracias. YouTube, yo soy de tus suscriptores. Gracias. Y eso es muy importante cuando el comunicador aporta información. No tanto una opinión, porque aunque el ejercicio de la opinión es parte de la libertad de prensa y la libertad de expresión, el comunicador tiene una responsabilidad muy grande, que es el de llevar información veraz. Y quizás aportar una interpretación de esa información, es decir, sobre hechos. Y como te has ceñido a eso, mi testimonio de reconocimiento y de gratitud como ciudadano que quiere en las redes a veces encontrar lo que los medios, que tienen una realidad empresarial, una visión política y de compromiso, a veces el periodista tradicional, pues tiene esos vaivenes, esas realidades que condicionan su rol. Pero en las plataformas digitales, con lo democráticas que son, las libertades que le permiten a ustedes, los comunicadores que han hecho de esto su campo de ejercicio de la comunicación, pues uno encuentra a veces en esa fuente una visión más clara y más centrada. Mira, rapidito, la obra se va a terminar. O sea, demos cosas por un hecho. Es inexorable la terminación, ya explicaré por qué, del canal. Tiene fecha ya de posible inauguración. Hay algunos políticos locales en la zona de Haití ya incluso promoviendo la teórica inauguración con discursos y todo. Es el 18 de noviembre. Explicaré por qué. No es solamente la cercanía de la fecha. Por eso están trabajando aceleradamente. Por la significación histórica que eso tiene para los haitianos. ¿Por qué muchas reacciones en el sector religioso, tanto del lado haitiano con pastores que están convocando cosas como de congregaciones religiosas que trabajan con el tema migrantes en la frontera del lado dominicano? ¿Por qué el liderazgo político se inclina a otras cosas mientras en Haití, al contrario, va en una dirección unificada? Entonces, ¿qué va a pasar con Naciones Unidas? O sea, vamos a hacer un ejercicio rapidito con todos esos puntos salpicaditos para que el pueblo dominicano pueda entender qué es lo que tenemos que esperar y qué va a ser, lógicamente, una vez explicado las pinceladas de todos esos detalles, tener más o menos una visión probabilística de qué va a pasar, es decir, cómo se va a prolongar en el tiempo y qué los dominicanos podemos hacer. Eso, obviamente, eso son sugerencias que uno va a hacer como ciudadano y como estudioso del tema por razones profesionales académicas. O sea, no es algo que me haya surgido por una preocupación cívica que tiene casi todo dominicano que le duele a su país, sino también por una razón de tipo académico. Bien, lo primero. La obra va a ser terminada
porque ya se ha convertido en un reclamo de interés nacionalista para la población haitiana. Por eso, y ahí otro de los puntos, lo concentro en este mismo, por eso es que tú ves que tirios y troyanos apuntan en la misma dirección. Tú tienes al señor Cherisier, que coloca ahora dentro de su agenda inmediata de reivindicaciones en nombre de las cuales él ejerce su actividad, que él dentro de su distorsión, porque es un pandillero, representa los intereses de una parte de la población, una cosa como extraña, pero es así. Recuerda que Robin Hood era un delincuente, pero también representaba. Lo veían bien la gente del pueblo. Pues Cherisier, en cierta manera, también ejerce ese magnetismo. Fue un policía, mantiene en las áreas de su influencia lejos las pandillas adversarias y así las cosas. Tenía una vinculación política con Jovenel Moïse, se pelearon a lo último, gran parte del apoyo militar que él le brindaba, paramilitar, sí. Al desaparecer hace que Moïse se quede muy solo, tiene que buscar mercenarios colombianos, estos terminan matándole, pero eso es Cherisier y otros como él son parte de una realidad también muy variopinta. Pero cerremos ese paréntesis. ¿Por qué Cherisier y Ariel Henry ahora abogan por el canal? ¿Por qué los opositores de Ariel Henry y Ariel Henry abogan por el canal? ¿Por qué la gente espontánea va ahí? ¿Por qué congregaciones religiosas apoyan esto? Incluso como una manera de redituar donativos que administrará sin control alguno, claro, quien las recibe. Que se han hecho a través de la plataforma de sociales. Internet, exactamente, sí, en Estados Unidos. Y están recaudando miles de dólares que se los van a robar la mayoría, como casi siempre ocurre. Sí. Eso pasó con el terremoto también. Claro, hasta Naciones Unidas canibalizó donativos de caridad. Es decir, ese tipo de cosas. ¿Por qué todo el mundo coincide en eso? Porque Haití es un país cuya población tiene el más alto índice de analfabetismo del continente y uno de los más altos del mundo. Es una población que, producto de la conformación histórico-étnica o étnico-histórica, provino del África, metida dentro de las bodegas de barcos negreros que le vendieron allí. El promedio de vida del esclavo en ese sistema de plantaciones de explotación o de producción intensiva, el promedio de vida de un esclavo eran apenas 8 años. Wow. Y eso no permitió no había la suficiente población colonial francesa, y además porque el sistema esclavista francés fue distinto al hispánico. Ellos tuvieron incluso un código, el Código Negro carolino, que establecía la esclavitud racial, es decir, que tú no eres blanco, luego tú eres esclavo. Incluso una gradación de los niveles de negritud para ver si tú podías aspirar a la libertad. Es una cosa horrenda. Pero ese modelo fue el que adoptó Francia y también lo adoptó el Imperio Británico. Por eso en Estados Unidos la fractura racial, Estados Unidos se libera del Imperio Británico en el 1776, pero muchas de estas instituciones que son leyes de territorio, Virginia, Massachusetts, una cantidad de territorios, tenían códigos, el equivalente de códigos negros también. Y eso fue gradándose por cientos de años. Fijémonos que Estados Unidos viene a elegir su primer presidente negro con Barack Obama hace pocos años. O sea, el tema de la fractura racial es una cosa muy inmediata en los modelos coloniales que provinieron de Francia y de Gran Bretaña. En el caso nuestro, por eso es que nosotros no entendemos mucho a los haitianos, porque el tema racial no está en la construcción de nuestra identidad nacional. Es decir, nosotros no vemos a España como por un tema racial, por un tema de amancebamiento de los españoles además también porque la empresa colonizadora española tenía la divisa de la cristianización, y luego si tú cristianizas a un esclavo o a un aborigen, luego es tu semejante y el evangelio te obliga a amarlo como a ti mismo. Es decir, todo eso hace que el haitiano, la limitación en la vida, el modelo colonial de explotación totalmente excluyente, negador de derechos, que se trataban como cosas, el esclavo es una cosa, pues hace que la lucha de liberación esclava fuera racial, es una revolución racial, y por eso matan a todos los negros, los blancos, los negros. Hay luchas entre mulatos y negros, hay problemas raciales también entre estos dos grupos étnicos, y obviamente esto le conforma su identidad lingüística y la percepción comunicacional que pueda tener del otro el haitiano. El haitiano les resulta difícil entenderse entre sí. Ustedes ven que se están matando entre ellos por el canal también. Bueno, justamente hubo confrontación porque se decía que se estaban robando los materiales. Sí, es que la integración y la
consolidación la de un obra pueblo. momentáneamente. Ellos, obviamente, la única cosa que tenían como esclavo que era la comunicación con su amo común, que era el francés. Que a ver, que no era el francés del centro, era el francés que venía de la Normandía, que eran los bucaneros. Hablaban una forma dialectal del francés de hoy, que es el patuá náutico. Y eso, por eso es que el creol, el criollo haitiano, tiene unas formas que es muy parecido al francés, pero fíjate que se escribe absolutamente distinto. Es por eso. Usted tiene una lengua primaria, dialectal, que le dificulta comunicacionalmente entre sí entenderse y obviamente es una lengua túnel porque le aísla del resto del continente, porque el criollo haitiano nada más se habla en Haití y nosotros no nos entendemos con ellos, hay un obstáculo lingüístico. Y luego está el tema espiritual, porque como ellos venían de una multiplicidad de etnias africanas, pues ellos, me refiero a estos esclavos, estas tribus, practicaban creencias animistas. Por eso es que ustedes ven que ellos adoptan una forma sincrética, religiosa, espiritual, animista. A ver, que antropológicamente eso es fascinante, pero eso no incluye un código ético moral, como tiene el cristianismo, que tiene 10 mandamientos, una cantidad, un código de comportamiento. En el vudú eso no existe, tampoco hay un libro religioso. Que nosotros tenemos la Biblia, ellos no. Y eso hace que el haitiano tenga una percepción mágica, tribal, primaria, algo así como las hordas primitivas, desconocidas, a la que en un libro Sigmund Freud mencionó, es decir, para justificar este comportamiento instintivo que tenían personas, más allá del instinto, del comportamiento inconsciente o subconsciente del individuo, que se construye en base a experiencias y a ciertas cosas como la sexualidad, y bueno, todo lo que es lo que explica perfectamente las teorías introspectivas de freudianas. Otros psicólogos explican, Carl Jung por ejemplo, el tema del inconsciente colectivo, que es un comportamiento que no tiene explicación en base a la experiencia personal o social inmediata, sino que evoca ciertos comportamientos tipos, ciertos arquetipos. Y por eso que nosotros vemos a veces que los haitianos como que reaccionan de una manera que no tiene justificación. Por ejemplo, usted agarra y pone los periódicos haitianos y los comentarios de los lectores y lo puede traducir con el traductor de Google, sí, que tiene el criollo haitiano dentro de la base lingüística. Usted puede hacer la traducción para usted entender cómo lee el haitiano promedio lo que está pasando con el canal y cómo ven ellos el presidente dominicano, y la referencia al racismo y la esclavitud están permanentemente en la retórica de la conversación. Claro, ¿por qué? Porque es una cuestión instintiva de las luchas contra la esclavitud hace 200 y pico de años, pero eso está todo el tiempo flotando y eso envenena toda forma de comunicación porque el otro no entiende cuál es la realidad. Entonces ellos han asumido, tirios y troyanos, opositores y gobiernistas, todo el mundo, la lucha por el canal como una forma de reivindicación de la libertad contra los esclavos. Los esclavistas somos los dominicanos. El presidente de nosotros, así que funciona. Parece absurdo, pero es así. Sí. Lo ideal sería que en el otro campo académico del conocimiento, como psicólogo, alguien estuviera haciendo el ejercicio académico y explicativo a la sociedad dominicana de este tipo de cosas, de las cuales yo tengo conocimiento cultural. A ver, uno lee muchísimo, pero realmente esa no es mi especialidad académica. Yo lo que soy es abogado. Pero uno lee tanto y uno lee tanta historia y tanto derecho y ve tantas cosas que uno logra más o menos tratando de encontrar una explicación por qué pasa esto. Pero ese sería un aporte y yo invito a los psicólogos a que vengan y hagan su aporte para que nosotros podamos entender lo que está pasando a aquel lado. Entonces, bien, van a terminar el canal. ¿Por qué eligieron el 18 de noviembre como fecha tentativa? Porque ese día se conmemora la batalla principal y última y definitoria batalla que derrota los ejércitos napoleónicos. Luego de eso, Leclerc, que ha muerto, lo que queda de las tropas haitianas, salen derrotados fundamentalmente por un general que se llama Mosquito Anófeles. Mosquito Anófeles. Claro, porque realmente la guerra de independencia, la guerra de liberación, porque no es una guerra de independencia, la guerra de liberación, que es racial, de los esclavos en Haití, contó contra sus amos y contra las tropas napoleónicas con un componente biológico. ¿Cómo es una guerra biológica? En Europa, porque es un país frío, Francia, por las heladas, la población de mosquitos es considerablemente menor que en los países cálidos. Hay una adecuación biológica en la raza negra que proviene del África, que estas selvas son tropicales,
y hay mucha agua, en donde el glóbulo rojo de la raza negra es distinto al del blanco del centro de Europa. El del blanco de Europa, tú lo ves en un microscopio y lo puedes notar, es más redondito. El otro tiene forma como de semilla de cajuil, porque es una adaptación biológica, eso es la evolución, eso es biología. La evolución humana. Para que cuando el mal del paludismo entra, no pueda hacer estallar el glóbulo rojo. Y entonces la raza negra es más resistente a cierto tipo de enfermedades endémicas, tropicales de la tierra de donde provino esa raza. Es decir, esa es la razón por la cual el paludismo asoló, diezmó a los blancos franceses que fueron derrotados por el general Moquito. Y obviamente al morirse 3/4 partes, 80% de los soldados por paludismo, obviamente ellos no podían hacer frente a la enorme cantidad de esclavos negros que les derrotan, les pueden derrotar con palos, piedras y cualquier instrumento, a pesar de que Francia tenía la mejor tecnología bélica para la época. Para nosotros nos luce muy atrasado en esa época un fusil de esos de esos que duraban una hora para enfriarse. No, y para poderlo cargar de nuevo. Sí. Y las bayonetas porque eran muchos y no tenían tiempo de recargar, y además una diferencia numérica. Entonces, eso hace que el 18 de noviembre para ellos sea una cuestión tan importante como para nosotros el 27 de febrero. ¿Entiendes? O sea, liga una cosa con la otra. Es decir, se asume esto como una causa nacional. Muchas organizaciones religiosas entre ellas, y ahí me meto el tema de las iglesias, que abogan por el tema de los derechos de los migrantes, pues una tendencia va, llamamos al diálogo, pero ¿con quién vamos a dialogar? Haití no tiene autoridad, o sea, pero es al diálogo, pero mientras tanto aquello sigue caminando y las fronteras se hacen añicos. Es decir, porque una parte de la Iglesia Católica se va por ese lado. Y la otra dice, no, es que realmente el tema del canal, el enemigo común es las mineras que van a construir ese canal para desviar las aguas. Incluso la estrategia dominicana de protestar es para hacer unos canales y una presa aquí para beneficiar a una minera. O sea, todo ese tipo de burrundangas. ¿Qué le parece a usted ese planteamiento de los jesuitas que surgió aquí también en el centro Montalvo, que le ha dado continuidad también la comunidad religiosa de Haití, donde ellos señalan que hay oro y que el motivo principal es que se pretende explotar una mina que es tan grande, que está entre la República Dominicana y Haití, y que para eso entonces se necesita agua abundante y se va a utilizar el agua del río. Se juega con esa información fragmentada para construir, eso es un sofisma, para construir una versión que nos haga desviar a los dominicanos la vista de qué es lo que está pasando. Es decir, eso le llaman en estrategia una táctica diversionista. Es decir, tú creas una diversión, un entretenimiento al otro para que se entretenga y no vea lo que está pasando. O sea, no, eso no es así. La mina Mornevosa, por ejemplo, la que le concedió Michel Martelly, el presidente títere puesto por los Clinton, que a través de su primer ministro, entonces, Laurent Lamotte, le entrega a Tony Rodan, que ya murió, hermano de Hillary Clinton. Eso está a más de 50 y pico de kilómetros del lugar donde está ese. Y además hay unas colinas en el trayecto. O sea, eso no es verdad, si se refiere a eso. Al yacimiento Mornevosa de aquel lado. Y de este lado, el de Restauración, está también muy lejos. Y además a una gran altura, en el lugar en donde se van a hacer los embalses para estos canales de Don Miguel. O sea, es que no, eso no tiene nada que ver con eso. Ese argumento no es válido. No es válido. Eso es una táctica para entretener y desviar la atención con lo que está pasando. Luego está el tema de la comunidad internacional y la resolución. Estoy tratando rapidito no se preocupe, vaya al ritmo que usted considere que esto es YouTube. El YouTube aguanta todo. Atiéndeme. Y entonces el tema de qué va a pasar con la iniciativa del presidente Abinader, que ha calado en el discurso presidencial del gobierno norteamericano. ¿Cómo han reaccionado los políticos locales ante las iniciativas del gobierno y la política que está implementando en relación con el diferendo del río Dajabón o Masacre de aquel lado? ¿Y qué es lo que va a pasar en el seno de la ONU? Vamos ahora rapidito también a dar unas pinceladas para que la gente entienda lo que está ocurriendo. ¿Qué se necesita para que el Consejo de Seguridad apruebe la intervención de Haití, donde se involucra ahora España,
donde ya Kenia ha manifestado que está dispuesta, incluso llegaron a Haití a examinar, sacando conclusiones de lo que se podía hacer y de lo que no se podía. Sí, para que nosotros entendamos, el organismo multilateral fundamental en el planeta Tierra es la Organización de Naciones Unidas. El tema del derecho internacional público tiene un dilema. Tú tienes que establecer un orden internacional para la búsqueda de la paz, porque para eso fue que se hicieron esas organizaciones, para buscar la paz, para que la humanidad no se destruyera en una guerra sin cuartel, que incluso colocó al mundo al borde o al riesgo de la extinción del planeta con el lanzamiento de las bombas nucleares en Nagasaki y en Hiroshima. Y la carrera armamentística que llevaron varias superpotencias con el desarrollo de armas de destrucción masiva. Entonces, para eso, que podía destruir el planeta completo, evitarlo, se crea esta organización después de los acuerdos de Potsdam, con la Segunda Guerra Mundial. A ver, que sencillamente los americanos derrotaron a Alemania antes de que Alemania lograra desarrollar las bombas nucleares. Es bueno que eso se entienda, una planta de agua pesada que estaba en Peenemünde, la lograron bombardear, eso retrasó, y mientras tanto pues los ejércitos rojos y aliados lograron derrotar a Alemania, y luego, aunque ya Japón iba inexorablemente hacia la derrota militar, que se extendía mucho tiempo porque era una guerra de guerrilla con mucha dificultad en esa multiplicidad de islas que están en el Pacífico bajo el dominio japonés, el presidente Truman decidió cerrar esto, pero también enviar un mensaje muy importante a la otra potencia que había vencido en Europa, que era Rusia, porque ellos se pusieron de acuerdo para derrotar al enemigo común. Pero Hitler y Stalin habían suscrito pactos comunes, bueno, se repartieron Polonia y otros terrenos, estemos claros en eso. Entonces, la Guerra Fría ahí es cuando empieza. ¿Qué decide hacer Truman para enviarle un mensaje a los rusos? Lanzar 2 bombas que costaron cientos de miles de vidas en una fracción de segundo. Murieron inmediatamente decenas de miles y posteriormente por efecto de la radiación. Un horror como no se ha repetido otro en la historia de la humanidad. Un arma de destrucción que no tiene que ver con niños, población civil. Hiroshima y Nagasaki eran ciudades que tenían instalaciones industriales, pero no eran objetivos militares per se. ¿Por qué no las tiraron en Tokio? Porque ellos necesitaban mantener vivo al emperador para que pudiera firmar. Con alguien había que firmar el acuerdo de paz. O sea, entendamos qué es lo que hace la ONU. La ONU está para mantener la paz, pero hay una lucha de grandes poderes imperiales que se reparten el mundo, grandes bloques. A eso se ha sumado una lucha también de potencias que están disputándose los espacios comerciales, que es China. Totalmente. Entonces hay un gran pleito entre tres grandes elefantes. Rusia, la Federación Rusa, China, que sustituyó lo que era la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. China, que emerge después que se le ingresa en la Organización Mundial de Comercio y su enorme capacidad de producción, porque un país que puede alimentar 1.200 millones de habitantes ha desarrollado una tecnología productiva capaz de competir con cualquier otro país. Además que ellos no respetan derechos de autor ni nada de eso, ni leyes laborales, ni protección al medio ambiente. Todo lo que se manda a hacer allá, después ellos lo hacen. Eso es una gran lucha. ¿Qué pasa? La conformación de las Naciones Unidas orgánicamente tiene un organismo, que está la Asamblea General, que es lo que estamos viendo ahora, que todos los presidentes van, de las naciones chiquitas y los de las grandes también, a hacer sus discursos, y por eso 195 países, imagínate, duran 4 días leyendo discursos y diciendo cosas ahí. Pero al final de cuentas la atención se centra sobre un eje temático de esa asamblea, en este caso, por ejemplo, cambio climático o energía renovable y sostenible o ese tipo de cosas. O el tema puntual del momento puede ser o la guerra de Ucrania o un conflicto que está surgiendo por una situación en una islita del Caribe, que es una cosa insignificante en la gran, en the big picture, en la gran foto, es un detallito atrás, como decir ese vaso de agua en este set, es un detalle. Eso es el tema del canal ahí. Pero el presidente Biden, sin mencionar a Luis Abinader, compra el discurso de Abinader en cuanto que la ve haber una intervención multilateral. Y eso, en cierta manera, dentro del contexto, se perdió de vista el contexto para muchos políticos dominicanos que entienden que el interés de los americanos es única y exclusivamente la unión de la isla. No, es eso más otras cosas. La intervención no es para una unificación. Ahora mismo es para evitar un riesgo mayor. ¿Por qué? Porque tú tienes una guerra en Ucrania, tú estás acosando al imperio adversario,
Vaya, aquel con el que tú tienes que establecer también por un tema de la gravitación de los emporios industriales armamentistas, los que fabrican armas, eso es una industria que mueve todos los millones del mundo. Y que el Papa está necesita guerra. Que hay ingresos groseros. Necesitan guerra. O sea, vaya, ellos no, los que fabrican armas no quieren que el mundo se acabe. Lo que quiere es que haya mucha guerra y que la gente tenga miedo para ellos vender más armas. Es como el dueño de la funeraria que dice, yo no quiero que nadie se muera, pero quiero que mi negocio prospere. Es la misma cosa. Entonces, esto, el Consejo de Seguridad tiene... Naciones Unidas tiene un organismo que se llama Consejo de Seguridad, que está compuesto por una docena de países, pero de los cuales 5 de ellos son miembros permanentes con capacidad de veto. ¿Son cuáles? Las grandes potencias. Ahí está Gran Bretaña, ahí está China, Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, porque era la potencia colonial más grande, era la reina de los mares antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, China, Rusia, Francia, o sea, esos son los 5 miembros permanentes. Con que uno solo de ellos objete una iniciativa que implica el desafío al no injerencismo, que es la base del derecho internacional público. O sea, cuando tú intervienes en un país, tú dejaste de conocer su soberanía. Totalmente. Entonces, obviamente, como tú mantienes un organismo multilateral con fuerza ejecutiva que se mete en un país, socavando la base primordial del derecho internacional público, que es el respeto a la autodeterminación y la no injerencia. Entonces, para que eso se pueda hacer es con determinadas reglas y mucho formulismo y mucha formalidad. Tiene que haber informes, todo un largo historial de situaciones excepcionales que son las que permiten la injerencia. Entre ellas, la violación a gran escala de los derechos humanos, catástrofes naturales de gran envergadura, evitar la guerra cuando hay una amenaza a la paz internacional. Esas son las únicas. Sí. Y entonces no siempre los mandatos de intervención que hace la ONU autorizan el uso de la fuerza. El uso de la fuerza significa que tú puedas mandar a gente a nombre del organismo multilateral con armas y que maten gente. Que maten. ¿Entiendes? O sea, y entonces cómo tú concilias eso con el tema de los derechos humanos. ¿Entiendes? O sea, por eso es que es tan enredado y tan complejo que una resolución pase. Como estamos en el medio de un conflicto entre el cual Estados Unidos y sus aliados en la OTAN están financiando y sosteniendo un régimen títere en Ucrania que viola un tratado de neutralidad con su antigua asociada, porque formaba parte de la URSS, y dice que va a ingresar en la OTAN. La OTAN es una organización militar, se llama Organización del Tratado del Atlántico Norte, y era la contraparte adversaria a el Pacto de Varsovia, que eran el pacto militar de las naciones que eran aliadas de Rusia. O sea, ¿qué pasa? La URSS desaparece y el Pacto de Varsovia se deshace. Pero la OTAN, obviamente, ¿cuál es el detalle? Que si tú atacas a uno de sus miembros, todos los demás responden. Y Putin obviamente sabe que del momento en que Ucrania, atención, que tenía dentro de su territorio una península que le da acceso al mar Báltico, que es la Crimea, del momento en que Ucrania ingrese en la OTAN, basta y sobra que se quiera hacer del control de la península de Crimea, que siempre fue rusa, siempre estuvo bajo el control de los rusos, una vez estuvo bajo los turcos, pero eso desde el Imperio Ruso era parte de Rusia. Pues inmediatamente él tenían la cama puesta para acostarlo. Claro, lo estaban amortajando. Entonces, ¿qué hace? Ataca a eso es que se debe. Se viola un convenio de neutralidad. Este presidente títere, ese señor, nadie conocía su discurso hasta que lo pusieron. Un hombre que había hecho negocios con Biden. Eso está súper documentado. Claro que sí. Ese es el origen de pero entonces, se mantiene. Ucrania no tiene capacidad militar para enfrentar a Rusia. ¿Cómo se sostiene esa ofensiva militar, ese desafío? Pues la base de papeleta del gobierno norteamericano. Y también de Europa, que ha aportado. Pero Estados Unidos directamente no interviene. No hay soldados norteamericanos luchando contra Rusia. Es decir, mantiene una, entre comillas, neutralidad, pero de mentiritas. Sí. Es decir, es una neutralidad de mentiritas. Y entonces, ¿qué puede hacer Rusia para colocar en aprietos a aquel que me está financiando mi enemigo? Pues ponerlo en dificultades también. Hoy, qué mejor cosa que tú desestabilizar una islita en el Caribe, que tiene la mitad de ella mucha inversión norteamericana, pero que está en los pies de ese imperio. Tú quieres que esa cosa en la isla de Santo Domingo se arreglen, o a ver si se arma un lío, a ver si se arma una migración masiva y un desastre regional. Si usted fuera ruso, ¿qué usted diría? Bueno, pues estará el caos. Exactamente. El mismo problema. Ustedes entienden por qué. A ver, China, que está luchando por el control de los mercados mundiales. ¿Qué quiere? ¿Un Estados Unidos fuerte o un Estados Unidos débil
que le permita entretenerse en otra cosa mientras ellos terminan de penetrar todo el comercio en la región. ¿Qué le conviene? Mucho más débil. Porque entonces, de eso es que se trata, y por eso es que esta larga explicación, estos largos prolegómenos, para que ustedes entiendan por qué, es probabilísticamente difícil, muy poco probable, en pocas palabras, que el Consejo de Seguridad no tenga un veto de Rusia y de China en relación con aprobar una misión militar con uso de la fuerza para estabilizar Haití. Eso no lo esperemos. Probabilísticamente es casi imposible. No imposible. Si hay una cosa que es imposible, es la palabra imposible. Todo es posible. Sí, entonces, nosotros los dominicanos, por lo tanto, tenemos esa realidad. Atención, un último detalle en todo este largo menú. Caramba, cuántas cosas hemos puesto en ese. Pero muy bien, y el público lo agradece porque sí, se trata en de una esta explicación. Mesa, para que nosotros sepamos de qué servirnos en el plato para saber si hicimos una buena comida o no, o si nos vamos a indigestar. Claro. Regionalmente, ¿qué ocurre? Regionalmente, muchos de los apoyos que tenía Haití han desaparecido. El régimen, me refiero, el régimen de Ariel Henry. Por ejemplo, CARICOM mandó una misión, se retira diciendo que está profundamente decepcionado. El presidente Ariel Henry está muy débil y se sostiene únicamente por el reconocimiento de las naciones que le llaman del Core Group. El Core Group es un grupo de naciones que se llaman así mismo amigos de Haití, Estados Unidos, Francia, Canadá, España, Unión Europea, etc. Se mantienen en reconocer, empecinados en reconocer la validez jurídica de un gobierno de facto, de un gobierno incluso que encabezado por una figura que está vinculado al magnicidio de Jovenel Moïse. Un hombre que, a pesar de que es del partido Ted Calais, no necesariamente comulga con muchos de los sectores. Que Jovenel Moïse enfrentaba, ni comulga con ellos, ni deja de comulgar. Y por eso nosotros vemos que en el ambiente hay muchos empresarios haitianos que están financiando ese canal. Sectores que lo adversan, pero otros que lo apoyan, que financian pandillas, que las rechazan, todo eso, porque la situación es sumamente compleja. Miren, lo que el Hacha va viviendo es que él juega su propio mantenimiento, o sea, su propia agenda es: yo me quedo de jefe mandando. Y por eso dentro de sus intereses está que si él no se puede sostener a sí mismo, porque no puede, de la única manera que se sostiene en el poder es ¿con quién? ¿Con el apoyo de quién? Con el apoyo de Estados Unidos. De Estados Unidos, del Core Group. Para eso necesitas ¿qué? Necesitas una intervención. Por eso Ariel Henry hace causa común con República Dominicana. Pidiendo la intervención. Pero no es porque él quiere pacificar, es porque él se quiere quedar en el gobierno. Para que ante un eventual control siga la misma fuerza gobernando. Así es. Entonces, el Core Group no quiere hacer lo que sería más razonable, que es abrir el espectro y decir: ok, tengo 20 años imponiendo, 20 años, no, 13 años, imponiendo, desde el 2010, imponiendo regímenes títeres para que se canibalicen los recursos de ese país. Porque ya lo hicieron con Martelly, lo hicieron con Jovenel Moïse y ahora empeñándose en apoyar a Ariel Henry. O sea, tienen 13 años en eso. Lo correcto sería que todo el espectro de la vida política y cívica que rechaza a Ariel Henry, convocarlos, el llamado Core Group, se llama Acuerdo de Montana, por el Hotel Montana. Ellos firmaron un convenio de 120 organizaciones, iglesias, hasta los brujos firmaron ahí. Ay, Dios santo. ¿Por qué? Bueno, porque estos grupos que son nacionalistas y que todos tienen en común que no quieren, aunque ellos tienen problemas entre ellos, en esto sí están de acuerdo. No quieren a Ariel Henry y que en toda forma de transición y organización de elecciones no sea con él dirigiendo el proceso. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de esos sectores que son auténticos, los poderes que gobiernan o los intereses que gobiernan las distintas naciones que conforman el Core Group no se sienten representados, no sienten confianza. O sea, hay sindicatos, hay iglesias, y ellos lo que quieren son marionetas. ¿Entiendes? O sea, por eso el tema del canal, vuelvo y enlazo con lo que dije desde un principio, extrañamente todos ellos, que son una expresión más auténtica del sentir, de lo que se puede entender como el sentir de la grande mayoría, apoyan también el canal. O sea, gobierno y oposición apoyan el canal, pero por razones distintas.
El de Ariel Henry por oportunismo, el otro porque es un sentir más auténtico. No, y como una forma de sostenerse ante la amenaza latente de protestas masivas convocadas en su Exacto. contra. Entonces ya creo que todo el espectro, rapidito, un poco desordenado, lo he tratado de colocar como fondo del lienzo. Ahora, desde el punto de vista del pintor, Sí. ¿qué es lo que el pintor ahora desea colocar en el lienzo para que quien vea la obra se enfoque en el mensaje? En este caso un dominicano, que es académico, que es abogado, pues desea clarificar qué es lo que qué es lo que se está haciendo desde República Dominicana. Nosotros estamos en medio de un proceso político electoral ya. Y como parte de la dinámica política, el que está en la oposición, ¿qué quiere? Que el gobierno, las decisiones que toma sean bien vistas por la población o que sean mal vistas para desgastar. Exacto. Que fracase. Entonces, por eso tú tienes que entender que no importa lo bien o lo atinada que sean las decisiones del gobierno, la oposición, de manera mezquina, va a disminuirlas, a desconocerlas o a decir cosas que sean grandes disparates. Por ejemplo, cuando un político que es abogado, que ha sido incluso presidente, dice, debió llamarse a la OEA. Todos sabemos lo que yo estoy hablando. Claro. Yo le diría, pero profesor, el convenio dice cómo que se resuelven eso. ¿Qué OEA ni 8 cuartos? El convenio, claro, el tratado dice cómo se resuelven de manera pacífica. 1929. ¿Cómo es? Con una decisión de una corte arbitral que se llama Corte Permanente de Arbitraje, que tiene su sede en La Haya. Es mejor dedíquese a explicar cómo es que eso funciona. Totalmente. Aprovecho ahí un paréntesis para explicar. El tratado lo dice. Son 2 árbitros haitianos, 2 árbitros dominicanos, entre los 4 se juntan para decidir un quinto imparcial, que dentro de los 2 árbitros que propone cada parte no puede haber más que uno que sea nacional del país, o sea, solamente un haitiano y solamente un dominicano en un panel de 5. Y entre los 4 que sean señalados por las partes respectivas, elegir un quinto, y si no se ponen de acuerdo con eso, entonces la Corte, dentro de su parrilla de árbitros internacionales, lo elige. Entonces se lleva el proceso de arbitraje de acuerdo al reglamento, cómo funciona la Corte Permanente de Justicia en La Haya. Eso no me voy a poner a explicarlo, eso lo modificaron en el 2010, es un poquito más largo y más técnico, y el tiempo, la gente también se cansa, esos son detalles. Pero no es de que la OEA, si es un conflicto entre 2 estados, pero es a través de esa forma procesal y jurisdiccional, esa es la que tiene competencia. Pero tenemos una situación, ¿qué tú haces con una contraparte que no tiene una autoridad legítima? Porque estando como está Haití en una situación de inestabilidad, todo lo que firme Ariel Henry, la oposición no lo va a reconocer. Es que no será válido, porque tú no tienes un Senado, tú no tienes una Cámara de Diputados, o sea, tú no tienes nada. Exacto. Tú no tienes ninguna institución en Haití que ahora mismo tenga una validez. Primero. Segundo, la gente no quiere saber de Ariel Henry. O sea, hay una repulsa, aunque fuera lo mejor para el pueblo haitiano, porque viene de la mano de él la firma que suscriba cualquier acuerdo, será desconocido inmediatamente. Inmediatamente va a ser, no desconocido, será cuestionado. Eso ha pasado muchas veces. Por ejemplo, cuando Ulises Heró firmó un convenio con el general Salnave, presidente a la sazón de Haití, en la que, por cierto, cogió 400,000 pesos de soborno, en la que regalaba una parte del territorio dominicano, le vendía una parte del territorio por detrás. Cuando Salnave es derrocado, atención, y huye, por cierto, al lado dominicano, y luego aquí matamos a Ulises Heró. Es un tratado de 1875, y luego matamos a Ulises Heró. Quien sucede a Heró es el general Cabral, y de aquel lado, pues otro presidente. Ni el presidente haitiano, a pesar de que le convenía a los haitianos, reconoció la validez de los actos del presidente Salnave, ni del lado dominicano, mucho menos íbamos a reconocer una cosa que hizo un dictador como era Ulises Heró. ¿Y sabe qué terminamos nosotros haciendo con Salnave? Entregándose a los haitianos para que lo mataran. Ay. O sea, para que ustedes entiendan que ese tipo de situaciones se da. Y no sería la primera vez. Si aún Ariel Henry hiciera algo en beneficio de los haitianos, sus adversarios no lo van a reconocer, porque ellos tienen también unas formas todavía más radicales que las de las luchas políticas que tienen la oposición y gobierno en el lado dominicano. O sea, ellos resuelven sus asuntos de manera incluso más brutal. Se ponen neumáticos encendidos en candela, matan a sus adversarios, etcétera. Los pican. Sí, los pican. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que esta iniciativa no va a ser tampoco reconocida, no tienes con quién, por los haitianos, y además está el tema del inconsciente colectivo.
El haitiano es caótico por naturaleza porque se mueve colectivamente de manera instintiva. El inconsciente colectivo del que hice mención hace un rato. Sí, sí, sí. Pues no le va a dar cumplimiento a nada. El que firma un tratado con Haití, firma sobre un papel mojado porque hay una vocación de incumplimiento. Una vez Raúl Cedrás dijo que de la única manera que 3 haitianos se ponen de acuerdo cuando tú matas a 2 de ellos. No hay forma. No hay forma, es que no hay forma, es una cuestión cultural. Entonces, si no cumplen con un tratado, van a cumplir con un laudo. Posible. Entiendo, o sea, entonces, ya una vez dicho todo esto de qué va a pasar con un arbitraje, cómo sería, más o menos procesalmente, cómo es que se instruye, eso toma un tiempo, la obra la están terminando. Está una pincelada objetiva. La obra hídrica que se construye realmente bien mirado, ¿va a comprometer el río? La respuesta es difícilmente, sin ser ingeniero. Porque tú necesitarías para desviar la corriente, hacer trasvase, una obra de toma. Y aunque en el área donde ellos lo están haciendo es en el lado en donde el cauce del río hace un zigzag, una curva. Sí, exactamente, una curva, una U, que permite que ambas orillas en esa U sean haitianas. O sea, en el lado donde está pasando eso, es un lado que es haitiano en los dos cauces, en las 2 orillas del cauce. Aunque ellos hagan una obra de toma ahí, la viabilidad de la obra hídrica estará comprometida porque tú no puedes engañar la naturaleza. Ese tipo de cosas lo que va a producir son inundaciones y probablemente la obra sea un gran desastre. Eso es una cosa hecha a lo loco. Que es lo que se dijo en el reporte de la Cancillería. Indudablemente. Entonces, más aún porque República Dominicana, que sí tiene recursos, que sí tiene gobierno, ha decidido, viendo lo que se avecina, iniciar unas obras hídricas aguas arriba en otras áreas, es lo que le llaman la presa Don Miguel y otras más que ya se han iniciado. Entonces, cuando eso lo hagan, resultará inútil. Por lo tanto, el gobierno dominicano lo que está haciendo es lo correcto. Protestar necesariamente va a acudir a la vía de solución de las diferencias, que es el arbitraje. Debe tomar la iniciativa, no dejar que sea la otra parte quien la tome. Pero al final de cuentas, República Dominicana va a terminar resolviendo el problema. O sea, el problema de la falta de irrigación, aguas abajo, el tema de no comprometer la sostenibilidad de los humedales. Sí, de Laguna Saladilla. Exactamente, de Saladilla y donde desemboca el río Dajabón, en la bahía de Manzanillo. República Dominicana terminará resolviendo eso. Nos costará muchísimo, pero no habrá de otra. El gobierno dominicano está haciendo lo correcto, manteniendo una presencia militar reforzada, porque así también tiene un efecto disuasivo esto en que las pandillas haitianas, envalentonadas por el apoyo popular, quizás puedan entender que ellos pueden aventurarse un poco más allá de la frontera. Y eso, estamos hablando de gente ignorante, gente que se comporta de manera primitiva. Es bueno que el ejercicio el despliegue, que es una cuestión más bien escénica, ¿verdad? Sí. Pues disuada, porque por más pandillero que tú seas, cuando tú ves una tanqueta con una calibre 50 apuntándote. Sí, lo piensa 2 veces. Que es lo que precisamente en nuestro reportaje tratamos de que la gente viera, para que el pueblo dominicano se sintiera un poquito más seguro y tranquilo con el despliegue militar que hay en la frontera, pero que también ha sido criticado porque han dicho, pero podían cerrar la frontera sin hacer ese despliegue militar. No sabía qué hacerlo. Y se ha dicho que se está provocando sectores desde aquí, desde la República Dominicana. Lo que dicen es que con esa protección se está incitando a que desde Haití se conspire hacia la República Dominicana, porque no es necesario llevar eso. Sí, era necesario porque Haití está gobernado por la anarquía y el caos, y además por la violencia. Una violencia de pandillas que están armadas con armamento ligero, pero de última generación. Es decir, ellos no tienen tanque ni tanqueta, pero tienen algunos fusiles Barrett, tienen armas automáticas de bajo calibre, que con mucha capacidad de daño a la población civil. Entonces era importante que ellos vieran que de este lado, eso tiene un efecto disuasivo, ¿verdad? El caos llega hasta ahí. No me pases de esa raya porque ya sabes que tengo los huevos pesados. Y la mandarria con la que te voy a dar
No es un caramelito lo que te voy a dar con algo muy contundente. Entonces eso tiene un efecto disuasivo, eso había que hacerlo. Pero eso tiene un efecto porque a toda acción corresponde una reacción. Del otro lado lo que se ve es que el despliegue militar podría constituir una amenaza de invasión y con esa ignorancia se juega también en Haití. Y por eso que tuve que hay un fortalecimiento del tema nacionalista y la inauguración el 18, porque ellos quieren reivindicar eso. Y además la evocación de todo el aspecto espiritual, sincrético, mágico, del pensamiento mágico de un pueblo con estas creencias animistas. Y tú ves todos estos brujos que hacen ceremonia y ya degüellan una gallina prieta y si no un pato blanco y todo este tipo de cosas barbáricas que nosotros estamos viendo, obedece a eso. Ahora, ¿qué va a pasar con la República Dominicana? La República Dominicana se debate ahora entre qué decidir en las próximas elecciones y cómo debe el político que quiere captar votos, arrear votos, votantes para su oferta. Pues han hecho muy mal los políticos de oposición en politizar el tema de la frontera. ¿Por qué? Porque el pueblo dominicano es inteligentísimo. El pueblo dominicano, la democracia dominicana es la más estable de la región, incluso que es la de Estados Unidos, que estuvo a punto de una crisis con la derrota de Donald Trump. Eso de que una multitud asaltando el Palacio Nacional, eso no se había visto aquí nunca. Desde el año 1966, mira que ha pasado de todo. Pero el país no ha estado al borde de la anarquía. Lo que más pareció fue una suspensión de un conteo de elecciones, pero al final de cuentas los guardias en el 78 terminaron entregando. Los apagones, los temas de los algoritmos, no más de ahí. O sea, la democracia dominicana ha madurado muchísimo y el dominicano está hiperinformado. Este es el país que tiene más medios de comunicación de la región, el que tiene más periódicos. En el espectro radioeléctrico no quedan frecuencias ya, ni en la radial ni en la de UHF. Totalmente. El Internet ha democratizado la información tanto que de hecho obnubila a la gente por la cantidad de burrundangas y tonterías que surgen. O sea, hay que filtrar un poco de todo lo que surge. Y sin control alguno, hay libertad de expresión plena. Entonces eso hace que el dominicano esté muy informado y muy atento. El dominicano entiende. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el opositor, en aras de hacer quedar mal o de cuestionar todo lo que hace el gobierno, cuestiona algo que el sentido común indica que es correcto, flaco servicio le hace a su propia causa la crítica. Cuando otro candidato de otro partido dice, no, al presidente que nombre una comisión y se echa a un lado. Señor, la función ejecutiva tiene a su cargo hacer cumplir la Constitución y la ley. O sea, ves a ver si yo entiendo. ¿Cómo el presidente se va a apartar? ¿Cómo tú le puedes decir a un presidente en funciones, no cumpla con tu obligación constitucional? Porque es una cosa que no cabe en cabeza humana. Entonces uno lo ve y uno se da cuenta del nivel al que se disminuye a sí mismo el que aspira a sustituir. Entonces el presidente muy sabiamente le había hecho una convocatoria el 27 de febrero pasado para un pacto nacional. Pero atención, cuando tú vas al famoso pacto, quienes lo están redactando ahí, tú te encuentras que también se deslizan muchas de las cosas que son criticables al gobierno, que tienen que ver con las agendas empresariales. Totalmente. Que se quieren adosar al tema haitiano para seguir haciendo negocios, porque hay un tema de que las élites económicas, para seguir explotando esa masa. No, y sacar, porque el capitalismo es así, el capitalismo es salvaje, el capitalismo lo que busca es beneficio a toda costa. Y entonces tú tienes ahí, en esa agenda, ver la forma en cómo, en cierto sentido, se acomodan sus propios intereses sectoriales al manejo de una crisis. Y eso también en Haití lo utilizan para satanizar al presidente Abinader. Y le dicen, es que él quiere que se quede Ariel Henry para ellos seguir haciendo negocios. Las élites dominicanas, el presidente Abinader, que es un hombre, que es un empresario, porque viene de una familia empresarial, y seguir manteniendo al pueblo haitiano en la miseria. Es decir, cada parte está manejando su propia agenda con sus propios discursos para sus propios propósitos. Entonces, una cosa se hace aquí y eso tiene un impacto internamente y externamente en cuanto a las percepciones. Entonces, por eso te digo que esto es un tema en el cual el pueblo dominicano, que tiene su propio discernimiento, sí entiende, sí puede diferenciar, sí entiende lo que es lo correcto de lo incorrecto. Lo recomendable sería a la oposición política que agarre 700 temas que hay criticables de la política pública y no politice esto. El presidente agarra de nuevo y le pone la bola en su cancha, pero yo los he llamado a un pacto.
para que discutamos de igual a igual. Entonces, eso ciertamente coloca en una situación muy incómoda a la oposición. La oposición en ese tema tiene que colocarse por encima de, y tiene que decir, sí, nosotros vamos, y que sea público, y nosotros proponemos esto y aquello. Y así de alguna manera neutraliza la iniciativa gubernamental y el país sale ganando. Pero realmente la mayoría de los políticos, a los de oposición y muchos de los que forman parte del gobierno, no les interesa el país, les interesa sus propias agendas. Algunas son empresariales y algunas a veces son ideológicas, y eso funciona más o menos así. Nosotros, los que no hacemos vida política partidaria, pero tenemos más o menos cierta claridad de la visión y manejamos cierto nivel de información con objetividad, pues sí podemos verlo, y el aporte que hacemos es el de explicar cosas y aportar ideas. Idea de mantenerse cerrada la frontera. No, el gobierno no tiene de otra. O sea, ¿qué pasa si la abre? ¿Qué pasa si la abre? En primer lugar, hay una sensación de derrota. A los dominicanos salieron derrotados. Eso no es bueno. Luego, ¿cuál es el mensaje que tú envías? ¿Qué tú vas a conseguir con eso? Que dejen de construir el canal si tú abres la frontera. Van a dejarlo de construir. Va a seguir el canal como quiera. O sea, al contrario, el único mecanismo que tú tienes dentro de tu autotutela es la retorsión. Es decir, tú realizar actos que son en derecho internacional inamistosos, pero que son legítimos. O sea, no violan el derecho internacional. Cuando tú me expulsas un embajador, por ejemplo, y yo te expulso el tuyo, eso se llama retorsión. Tú me construiste un canal ilegal, pues yo te hago otro de este lado, aguas arriba, porque el río nace aquí. ¿Qué vas a hacer? Ir a un arbitraje. Pero eso fue lo que te dije desde un principio, vamos a sentarnos a hablar. Claro. El problema es con quién te vas a sentar a hablar. No hay nadie ya. No hay nadie. La República Dominicana no puede hacer otra cosa más lo que se está haciendo. Y sobre esa presión que recibe el gobierno de sectores económicos, textiles, vinculados a temas de construcción y demás, que dicen que necesitan transitar, que necesitan llevar su mercancía, que necesitan llevar sus alimentos. José, la única cosa que yo puedo como ciudadano y académico proponerle a las autoridades y a la población, porque a veces espontáneamente la misma población, la sociedad, crea sus vías alternativas que a veces son las más sabias. Yo no quiero decir con esto, no quiero incurrir en la vanidad de decir que el sabio soy yo. Yo simplemente estoy diciendo, cuando una sociedad se ve amenazada por ciertas cosas, riesgos que comprometen la nación completa, usted no puede dejárselo todo al gobierno. Los productores de huevos, de pollos y los agricultores de la frontera necesitan de la solidaridad del dominicano. Usted es dueño del supermercado, privilegie la compra, pague incluso un poco más. Dominicanos, paguemos un poco más por los productos que produce la frontera dominicana, porque esa es la manera en como nosotros vamos a evitar que las consecuencias inmediatas económicas del cierre de la frontera les perjudique a ustedes, porque ustedes son, de hecho, los dominicanos más valiosos porque son la primera línea de defensa de la dominicanidad. Entonces, a nosotros como dominicanos, si el huevo te cuesta 5 pesos, págalo a 10 pesos, lo que tú sea que tú pagas, págalo 2 pesos más caro si ese es el del productor que produce allá y le vende a Haití. Porque es la única manera en que como dominicanos, los artistas vayan y la gente de turismo vayan a la región, apoyemos la región fronteriza, porque es la única manera en que nosotros, no es aquí diciendo cosas. Porque, a ver, no hay servicio militar obligatorio, no es una amenaza militar. Claro. Lo que puede hacer el gobierno lo está haciendo, pero la sociedad toda tiene que poner de su parte. Y no podemos dejárselo al gobierno. Este país hay que defenderlo. El río Dajabón es un río dominicano. Esa obra va a perjudicar humedales dominicanos, agricultores dominicanos. Esos dominicanos hay que defenderlos. Eso compromete, de hecho, el equilibrio medioambiental de la zona. Eso es la obligación de todos los dominicanos defender eso. Entonces, al gobierno que siga haciendo lo que tiene que hacer. A los políticos que se pongan y sintonicen con las cosas que corresponden. Y no estar criticando todo lo que haga el gobierno, porque quien está gobernando no es el de la oposición, es el que está elegido y ese cesará el 16 de agosto del 2024. Eso sí no le da a la población el voto y lo reeligen. Entonces, mientras tanto, el opositor no puede estar pretendiendo gobernar el país, porque es una cosa absurda. No se ponga a proponer cosas irracionales. Vaya a hacer campaña en la frontera pidiendo al pueblo dominicano que apoye al comerciante de ahí, porque eso es más legítimo y genera mayor empatía. Totalmente. No se ponga, o sea, ¿para qué vas a politizar una cuestión que a todos los dominicanos nos debe de doler?
por criticar deportivamente al gobierno, pero así no se hace oposición. Así no se hace oposición. A ver, a los estrategas de la política, que piensen en ese tipo de cosas, porque eso lo veo yo como ciudadano. Ven acá, ¿y en qué está este? Pero además también es como usted dijo, hay otras problemáticas que sí ameritan. Critique la energía eléctrica, casos de corrupción del propio gobierno. La misma delincuencia. Incluso la falta de credibilidad que generan las decisiones presidenciales, manteniendo en su gobierno gente que, nombrada por decreto, tiene una agenda que parece totalmente contraria a la retórica presidencial, porque hay cosas que uno no entiende. Es decir, tú tienes un discurso de relaciones exteriores, pero tienes un funcionario de la Cancillería que firmó una declaración conjunta de la Comisión Binacional, que no era el canciller. No fue el canciller que firmó eso. ¿Quién firmó eso? El que es secretario de la Comisión Mixta Bilateral. Ay. ¿Tiene nombre y apellido? ¿Cómo se llama? Eso no es Ilie. Julio Ortega Tous. Julio Ortega. Porque aquí hay que ponerle nombre y apellido a la responsabilidad de cada cual. Julio Ortega. Sí, sí, fue el que firmó. Eso que dice que, la declaración que dice que el Estado Dominicano reconoce que la República de Haití lo que está haciendo no debía el cauce. Pero usted tenía un informe. Tenía como 3 informes que decían que no. No, que el tratado no habla de cauce. Es decir, el que está hablando del tratado no se lo leyó. Ese señor sigue ahí en su puesto y opinando. Hay que sacarlo. No, yo no sé si hay que sacarlo, pero ese señor por lo menos mi culpa debía ser público, porque él, que no tenía competencia para eso, firmó algo al Estado Dominicano donde eso no tiene efecto vinculante en términos jurídicos, de derecho internacional público puro. Eso no tiene ningún tipo de efecto. Esa declaración no tiene ningún valor vinculante para ninguno de los dos estados, pero es un argumento para la contraparte. La República Dominicana firma, pero que además incluso estratégicamente al gobierno le hace mal, porque lo primero que dice la oposición, que diga cuál fue el pacto secreto que firmó. No hay ningún pacto secreto, lo que hay es una declaración conjunta que es sumamente descuidada. ¿Por qué? Porque quien firmó, como el canciller tenía COVID en esos días, ese fue el contexto. Pero eso fue una metedura de pata mayúscula. Tremenda. Entonces, pero aquí hay que ponerle su nombre y su apellido a cada cual que hace un acto que compromete el país. ¿Cómo se llama ese señor? ¿Se llama Luis Abinader? No se llama Luis Abinader. ¿Se llama Roberto Álvarez? Que tampoco es santo de mi devoción. Pues yo tengo que ser justo. No, eso lo firmó un señor que se llama Julio Ortega Tous. Esa es la realidad. Búscalo en el internet, el documento es público. Yo no estoy diciendo nada que usted no pueda comprobar en los periódicos. Y en el internet, que el internet fue responsable de esa ambigüedad. De esa ambigüedad, de algo que fue, si se quiere, una trampita. Pero que además de manera muy irresponsable firma, porque si no hay un informe técnico de la otra parte, que es lo que se estaba reclamando, ¿cómo tú te pones a reconocer lo que el otro dice? No, yo reconozco que lo que tú estás diciendo es verdad. Y al mismo tiempo dice, pero tú tienes que buscarme un informe. Entonces, ahí está contradicción de términos. Y vamos a sentar. No, porque hasta ahora la información, lo que hasta ahora, y tú verificaste eso. Muy contradictorio. No, es una cosa descuidada. Es decir, eso fue una metedura de pata mayúscula. Que fue lo que utilizó en Haití para hacer dándole argumentos. Incluso Andy Daguarre publica un artículo de fondo analizando el tema del escenario de un arbitraje internacional, y él encabeza ese análisis, el economista Andy Daguarre, muy conocido en el Caribe, diciendo que hay que ver cuál es la posición dominicana cuando le enrostren a la parte dominicana, cuando convoque a un arbitraje, el valor que tenía esta declaración conjunta. Y la respuesta es, no, señor Daguarre, descuide, que eso no tiene efecto jurídico vinculante. Que es otro de lo que propone que República Dominicana esté negociando con Haití, ¿con quién que vamos a negociar? O sea, cuando todo el que me habla de negociar, me diga con quién es que se va a negociar y qué capacidad de cumplimiento tiene de lo que se negocie, entonces yo ahí le pondré asunto a lo que siga hablando después. Porque usted habla y yo te pregunto, ¿con quién? Sí, pero que vamos a hablar de este temario. No, pero espérate, dime primero con quién. El temario lo vemos después, pero dime con quién. Si no hay autoridad, es difícil. ¿Comprendes? Entonces eso es importante, que los dominicanos sigamos viendo la información, manteniéndonos enterados para que nosotros como colectivo tomemos nuestras propias decisiones, más allá de la baraúnda inmediata electoralista. Las elecciones no es lo importante, la República Dominicana sí. La soberanía sí. Eso es lo importante. Políticos van y vienen. Este es un tema más importante que Luis Abinader y que todos sus opositores. Eso es así.
Y sobre el hecho ese mismo de que se quiera descalificar las decisiones del presidente diciendo que se quiera agarrar de ahí para conseguir la popularidad necesaria que le permita ganar. Y lo que hace el otro, al contrario, ¿qué es? Criticar por criticar porque quiere hacer quedar mal al que gobierna. Sí. Señores, que gobierna es el presidente. Es el presidente de la República Dominicana, aunque usted no haya votado por él. ¿O qué vamos a hacer? ¿También socavar el Estado de Derecho y decir que lo que diga el presidente no tiene valor? ¿Ustedes se imaginan que nosotros cayésemos en lo mismo que caen los haitianos? El caos sería grandísimo. Si hay una cosa que los dominicanos hemos logrado es construir un Estado de Derecho. Es decir, hay una vigencia del Estado de Derecho que todos estamos obligados a preservar. Tirios y troyanos. Gobiernistas y opositores. El Estado dominicano tiene que proteger la República Dominicana, es decir, el armazón jurídico del Estado. Los poderes públicos están para eso. Constitucionalmente, el jefe de la política exterior es el presidente de la República. Sí. Usted puede aportar sugerencias. Si el presidente incluso lo llama a usted como opositor, le dice, siga haciendo oposición y venga aquí y dígame qué usted cree que nosotros podemos hacer. Vamos a ponernos de acuerdo para que sea una respuesta de nación. Y usted dice, no, porque tú lo que quieres es no sé qué cosa, que la campaña. Pero como tú, si tú estás hablando de diálogo con los haitianos, tú no puedes dialogar con el gobierno. O sea, porque hay una cosa que yo no estoy entendiendo como ciudadano. Tienes razón. O sea, tú quieres que República Dominicana dialogue con los haitianos, pero tú no puedes sentarte a dialogar con el gobierno. Mira, en esa comisión, en esas comisiones que se crearon después de ese discurso presidencial del 16 de febrero, convocaron todos los partidos. Los mayoritarios no fueron. No fue ni el PLD ni la Fuerza del Pueblo. Fue el primer día y luego se retiraron. Y algunos partidos pequeños como el de Carlos Peña y también el de señor Vargas. Que se han ido retirando. PRD, que no fueron. De Miguel Vargas. No fueron. Sí. Y luego invitaron a unos intelectuales. Me incluyeron entre ellos. Tú sabes, José Peguero, tú sabes la cosa que Juan Miguel Castillo Pantaleón ha dicho ahí, en su cara a los funcionarios. Porque ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a pasar? ¿Me van a cancelar? ¿De qué? No. ¿Me van a quitar un contrato? Sí, seguro. ¿O me van a quitar un anuncio? ¿O le van a aprobar alguna de sus ideas? Que es lo que yo no sé si pasar. las aprueban, pero si el otro me llama a conversar, ¿por qué yo no voy a ir a expresar mi punto de vista? Eso es una gran cosa, que el presidente te diga, mira, déjame decirte, no han podido sacar un documento todavía. Porque cuando me lo mandan, y lo voy a decir públicamente, adiós Andrés Lugo, no lo firmo porque yo digo, no digo nada en privado que no pueda repetir en público. Yo digo, el documento está muy bien, pero hay partes del documento que son de esa agenda empresarial, de hacer negocio en medio de esta coyuntura. Señores, la coyuntura y la defensa actual y la defensa de la soberanía no es para que ningún sector del gobierno, por más influencia que tenga sectorial, o que sea amiguito del presidente, sea ocasión de hacer negocios. No. Para eso, ciudadanos que no tenemos compromiso, no nos ponemos a endosar cosas. Eso no se hace. No se hace. Pero se lo digo en su cara al que me ha invitado. No, eso quieres que te lo firme. No te lo voy a firmar. ¿Por qué? Porque mis razones es que si me convocas para que hablemos de defensa de la soberanía, pongámonos de acuerdo con eso. No es el negocio que tú vas a hacer después. No en tema de negocios. Sí, no que es vamos asunto de negocios. Facilitar que... No, porque hay una agenda económica con la estabilización de Haití. Hermana, ese no es el tema. El tema no es la estabilización de Haití, porque es un país distinto. Es defender la soberanía. No me hable de la situación que usted no puede controlar. Las élites haitianas están de este lado también haciendo negocios. Y una de las cosas que se señala al gobierno es que hay grandes intereses económicos empresariales haitianos asociados aquí. Con nombre y apellido se dice quién es el fulano que trabaja para Gilbert Villio. Señores, todo eso lo sabemos. Un personal completo y eso le resta credibilidad al discurso, a la retórica presidencial. Tiene que sacar a esa gente. Yo no sé si quiere sacarlo, pero el mensaje tiene que ser uno solo. En acción y en palabra. Uno solo. Sí. No una retórica y cosas que tú no entiendes. Sí. ¿Entiendes? O sea, y eso se le puede... Y con el mayor respeto se le dice al gobierno. Sí. Y eso no lo convierte a uno necesariamente en un opositor. Pero hay que hacer un ejercicio responsable, político para los políticos y de ciudadanía para quienes no lo somos. Y el gobierno colocarse con un sentido histórico de cuál es su rol. O sea, los gobernantes tienen que pensar en la historia, porque ni un día más, ni un día menos del último día de que termina su cuatrenio, a menos que lo elijan, usted es presidente, después de eso usted tiene que pasarse el resto de su vida enfrentándose a la herencia o el fruto de lo que usted sembró. Sí.
Sí. Aquí hay políticos que no pueden ir a un supermercado. Que decían que su mayor anhelo era salir a las calles. Sí, seguro. No se atreven. No se atreven. Y por eso yo, bueno, eso se lo he dicho yo incluso al propio presidente. A mí el trabajo del presidente, yo creo que es uno de los trabajos más malos del mundo. La gente cree que son, que tiene como... Demasiada presión. No solamente la presión, es que la mitad de la población, en el mejor de los casos, no quiere saber de ti. Sí, el que no votó por ti porque no quiere saber de ti. Y cuando tú sales de ahí, porque eso no es eterno, tú tienes entonces que enclaustrarte. Tú no puedes salir ni siquiera a una pulpería a comprar una menta. Dame una menta verde. No puede. Tú te conviertes en un reo. ¿Es así o no es así? Es así. Tú tienes que andarte cuidando. Porque tú no sabes dónde puede aparecer una persona que te va a hacer pasar una vergüenza. Tus hijos, que te lo desconsideran en la calle. Bueno, ¿y qué trabajo es ese tan fascinante que tú quieras voluntariamente someterse a eso? Por eso el trabajo del político es un trabajo malísimo. Digo, cuando llega al poder, Claro. tiene las mieles de que te pagan gastos de representación, tú andas con una escolta, pero eso se acaba. Aquí no había una cosa más grande que los Trujillos. Y los Trujillos no pueden caminar en la calle. Tuvieron que irse. ¿Entiendes? O sea, la gente tiene, el presidente tiene que colocarse con visión histórica. Creo que lo que está haciendo está bien, pero le falta como esa milla extra. Que vaya en esa dirección. Para que entonces vea qué cosecha. Lo que va a cosechar es el apoyo pleno de los ciudadanos que sienten suspicacias. ¿Usted apoya que se fortalezca más las Fuerzas Armadas de la República Dominicana? Creo que como está bien. Yo creo que se ha logrado el objetivo. Más Pero tiene que, armamento, más... Haití no es una amenaza militar. Haití no es una amenaza militar. Hasta ahí está bien. Sí. Tampoco debe ser ocasión de hacer negocio con la compra de armamento. Porque la corruptela está en todas partes. Ustedes ya han visto las fotos que andan circulando por ahí. ¿Qué hacía fulano que trabajaba para el señor Villo con el ministro? Pablo Porte con el ministro de Defensa. Sí, en una feria de armas. O sea, ese tipo Terrible. de cosas. ¿Para qué das ocasión a esas murmuraciones? Porque eso resta credibilidad y legitimidad a las decisiones de Estado. O sea, hay que colocarse el político que aspira a figurar en la historia favorablemente. Tiene que tener sentido de la historia. Los gobernantes que entienden eso, que mantienen, que es muy difícil, porque tiene una cantidad de, un círculo, un anillo, que te saca de la percepción de la realidad, porque tú solamente entonces terminas oyendo lo que te dice el que trabaja contigo, que siempre usualmente es un lambón. Y entonces le dice el jefe al lambón, ¿qué hora es? Y le dice, la que usted quiera, jefe. Hombre, no me dime la hora. No la que usted quiera. ¿Entiendes? O sea, sí. y eso les hace viviendo en una burbuja que cuando salen de ahí está muy mal. Entonces, todos queremos que las cosas funcionen. El gobierno debe tomar las decisiones correctas. Los políticos de oposición tienen que tomar las decisiones correctas para uno saber que uno le va a entregar de nuevo el voto. Porque si es para lo mismo, por ejemplo, como me dijo un amigo mío, si fuera fulano que gobernara, no hubiera conflicto con Haití. Y le digo, ¿por qué? Eso me lo dijo un economista e historiador. Me dice, porque eso se hubiera resuelto muy fácil. Él busca un préstamo con la Sunlan y le da el contrato a Félix Bautista. Wow. Y entonces construye el canal allá, evocación de un negocio. Sí. Me reí muchísimo, pero la evocación de una experiencia previa, claro, más la sumatoria de la declaratoria de que lo que quiere es un multilateralismo, cuando no es eso lo que dice el convenio, te deja muy mal. Uno tiene que reírse. Que con todo el respeto para el doctor Fernández, que le tengo muchísima admiración, pero no anda bien. Es que no anda bien y ya quisiera yo que el discurso de la oposición sintonizara primero con lo que son los intereses nacional y no con el oportunismo. Y además que reivindicara en su nueva oferta cosas que no quedaron bien en su largo ejercicio y paso por el poder, que duró 12 años gobernando. Entonces, metedura de pata como habernos metido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a nosotros no se nos ha olvidado. Entonces ahora vuelven y hablan del multilateralismo, o sea, a la OEA que decide el destino del río Dajabón. ¿En serio? Sí. O sea, fíjate que le doy al gobierno y le doy a la oposición. No tengo vaca sagrada. Claro, está muy mal esa posición de Leonel Fernández. Sí, Juan Pablo Duarte dijo, sed justos es lo primero. Claro, sed justos si queréis ser felices. Entonces nosotros los dominicanos tenemos que mantenernos ahí. Usted votará al final de cuentas por quien usted quiera, por el menos malo, por el que usted cree que lo va a arreglar, pero cada cual tiene su responsabilidad. La mía como ciudadano, decir aquello que yo entiendo que es lo correcto, que probablemente sea equivocado. Es más, yo reivindico, estoy seguro que estoy equivocado, pero al menos la equivocación es honesta. Claro.
No, y ha hecho un planteamiento justo, equitativo, equilibrado sobre esta realidad y nosotros lo agradecemos. Gracias por su tiempo, gracias por esta explicación genial, magistral, que el pueblo dominicano yo sé que va a valorar bastante, y le hago la invitación formal para que siempre que usted entienda oportuno, utilice esta vía de comunicación. Gracias. Gracias de corazón y que Dios le bendiga. Igualmente. Compartan este contenido para que llegue a mucho más personas. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.